Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Yo soy Gabriela Yévenes, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Huellatría. Estamos todos muy contentos de empezar este ciclo de webinar y por eso, aparte de darles la bienvenida, los invitamos a ver un video de nuestro próximo Congreso Latinoamericano el 2025. Hola colegas de Latinoamérica, aquí desde Puerto Varas, que es uno de los corazones de la ganadería en Chile, y como presidenta de la Sociedad Chilena de Huillatría, quiero hacerles una invitación a participar en nuestro siguiente congreso, a que vengan y participen de esta actividad que es relevante a nivel latinoamericano. Y qué mejor oportunidad que estar aquí a la falda de unos volcanes maravillosos, una naturaleza privilegiada a la orilla del lago Yanquihue, ríos, cascadas y bosques, y está lleno de naturaleza exuberante. Como presidenta de la Sociedad Chilena de Huillatría y junto a nuestro colega Francisco Lanuza, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Huillatría, queremos invitarlos a participar del siguiente congreso que se realizará en Puerto Varas. Muy buenas tardes desde acá del sur de Chile, un lugar privilegiado para la ganadería de leche y de carne, de ovinos. Los saludo muy cordialmente y acepto la invitación que me ha hecho la presidenta a poder venir y participar activamente desde la Latinoamericana de Huillatría. La Latinoamericana conforma 9 países que son todos ganaderos y que tratamos de potenciar lo que es esta actividad económica dentro de nuestros países en el área de la agricultura. Los dejamos cordialmente invitados para el año 2025 a reunirnos en este 21 Congreso Latinoamericano de Huillatría. Muy bienvenidos. Bien, ya quedaron todos invitados a nuestro congreso, no se lo pueden perder. Y ahora vamos a presentar a nuestros dos grandes charlistas. Yo les voy a dar una pequeña reseña de Juan Pedro y Pedro. Juan Pedro es graduado de Medicina Veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España, con 10 años de experiencia en medicina veterinaria asesorando explotaciones lecheras tanto de España como de Gran Bretaña. Su principal foco fue la especialización en reproducción y manejo de la salud. En el 2020, Juan Pedro hizo una transición al equipo de marketing global MSD Animal Health, donde ahora se enfoca en proporcionar soluciones tecnológicas para la industria ganadera. Su amplia experiencia trabajando de cerca con los ganaderos lecheros lo ha dotado de una comprensión integral de los desafíos y requisitos dentro del entorno de las granjas lecheras. Y luego tenemos a Pedro, que es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1995, máster en Gestión y Manejo de Reproducciones Lecheras por la misma, y MBA por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas en el 2018. Pedro inició su carrera profesional como nutricionista en explotaciones lecheras del norte de España y tras pasar por diferentes responsabilidades en el área técnica y de marketing en empresas internacionales, se unió al equipo de Global Merck Animal Health en 2017. Él ha desarrollado su carrera profesional en España, Francia y Canadá, donde reside en la actualidad con la responsabilidad técnica global de la línea de reproducción y antiinfecciosos de rumiantes. Así que con estos dos grandes charlistas les vamos a dar el pase a Juan Pedro y Pedro. Ellos van a dar una charla en conjunto. Yo les pido por favor que sus preguntas las vayan anotando en el chat y al final vamos a responder todas sus inquietudes. Así que aprovechar la charla. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, pero mientras tanto me gustaría agradecer a la Asociación de Bulletría Chilena por darnos la oportunidad de charlar hoy y de traer un tema que nos parece muy interesante, que es una manera nueva de cómo hacer tecnología y de cómo. Ahora no puedo. Un segundo. ¿Me podéis confirmar que veis? Sí, se ve bien. Perfecto. Todo bien, Juan Pedro.
Nada, lo dicho, agradeceros mucho el darnos la oportunidad y nuestra intención durante estos próximos 40 minutos, este ratito, es hablar un poco de la combinación entre tecnología y los programas de fertilidad y cómo se puede evolucionar o cómo se puede cambiar el manejo de la vaca anéstica. Queremos dar una charla bastante didáctica y una charla que sea útil de cara al veterinario. Am, Voy a empezar con dos reflexiones antes de empezar en el tema en sí de la vaca anéstrica, que me parecen muy interesantes y que, bueno, nos apetece compartir con vosotros. La primera es que el veterinario está constantemente en evolución, que el veterinario está constantemente eh, trayendo nuevas metodologías a la industria lechera, que el veterinario es aquel que ha promovido la evolución de la industria lechera y que el veterinario tiene que seguir siendo aquel que promueva esta serie de evoluciones. Nosotros tenemos una parte fundamental para que la industria lechera haya evolucionado desde hace 40 años o 50 años, como la foto que vemos a la izquierda, hasta la que ha habido en el 2010, que es la foto que tomamos a la derecha, y la que va a venir sucesivamente. Y tenemos que seguir motivando y promoviendo esa evolución. Esta es una foto muy especial para mí porque en la izquierda la persona que está con corbata y con la mano levantada es mi abuelo y hace 50 años hacía una veterinaria completamente diferente a la que hacía yo hace 10 años. No tiene nada que ver. Podemos ver que los animales eran completamente diferentes. Y ahora estamos en un momento que es un momento de cambio, donde vamos a transicionar y donde nosotros tenemos que posicionarnos en el mercado como aquellos que lideren ese cambio. Y es un poco la idea de esta charla, promover ese cambio y intentar motivar al veterinario en que sea el líder del. Y la segunda reflexión era un poco hablar de tecnología y y de cómo la tecnología ha impactado en nuestras vidas y de cómo la tecnología ha mejorado en sí nuestros días. Esta imagen es una imagen que me representa a mí en 2008, cuando yo empecé a trabajar como veterinario, recién salido de la facultad. Y llegué a Lugo, era un veterinario de Madrid que llegó a Lugo, a Galicia, que es una pequeña área del noroeste de España, donde me dieron la responsabilidad de llevar 40 explotaciones de ganadería lechera en la zona y donde, bueno, tenía que llegar a las explotaciones. Y la primera vez que llegaba a las explotaciones, pues como no era de allí, mi compañera Marusha me pintaba un mapa y me hacía un mapa y me decía, ala, a las granjas. ¿Y qué solía pasar? Que el veterinario recién llegado de Madrid llegaba tarde a la primera visita y eso no daba muy buena imagen. Sin embargo, si hoy yo tuviera que salir de la universidad y tuviera que volver a empezar aquel trabajo en vez del 2008, en el 2024, la situación sería muy distinta, completamente distinta. Dejaría atrás los mapas de Maruta y lo que sería abrir la aplicación del móvil y abrir Google Maps. Entonces ese mismo veterinario, con esas mismas condiciones, aquel día llegaría a tiempo a la explotación, sabría cuánto tardaría en llegar a la explotación, sabría dónde hay puntos donde posiblemente tenga algo de atasco, tendría una serie de información que me haría al final ser más eficiente. Y eso es la tecnología, eso es como la tecnología nos está ayudando a nosotros, nos está permitiendo y nos va a permitir ser más eficientes en nuestro trabajo, ser más precisos en nuestro trabajo. Y en vez de llegar tarde el primer día, pues llegar a tiempo incluso antes. Y eso eran un poco las dos reflexiones con las que quería empezar la charla. Y ahora ya sí que nos vamos a la vaca en anestro en sí. Y cuando hablamos de la vaca en anestro, me gustaría empezar con el punto de cuál es el desafío de la vaca en anestro. Y para mí, bajo mi punto de vista, el desafío es identificar apropiadamente a esa vaca en anestro. Porque sin ser capaces de identificar a la vaca nanestro, no vamos a ser capaces de hacer un buen trabajo con la vaca nanestro. Y sin ser capaces de identificar cuál es el porcentaje de vacas en anestro, no vamos a ser capaces de hacer un buen trabajo en la vaca nanestro. No somos capaces de hacer un cambio.
una reflexión muy general de los factores que afectan a la vaca en anestro. Ah, es bien reconocido que un mal manejo en el periodo de transición, un mal manejo en la vaca seca, va a afectar a que el animal esté en posparto en anestro, que haya enfermedades posparto. No son más que haya enfermedades posparto, que no detectemos a tiempo la enfermedad posparto, que no hagamos un trabajo adecuado en la vaca posparto, que no ayudemos a la vaca en posparto a arrancar en lactación. Un mal balance energético en la ración, cuando el animal no tiene suficiente energía como para ciclar y toda la energía la gasta en la producción de leche, cuando hay animales que son muy productivos y tienen toda esa energía la utilizan en producir. El estrés por calor, no sé si en Chile esto es un problema, pero en España, por ejemplo, es un problema muy grande y estamos empezando por el estrés por calor y el estrés por calor impacta dramáticamente en el ciclo estral de la vaca. Impacta en que vamos a tener una mayor cantidad de animales en anestro. Y por último, quería dejar una reflexión, que es una pobre detección de ceros. A veces creemos que tenemos la vaca en anestro, pero la realidad es que no estamos teniendo una buena detección de ceros y eso hace que nuestra forma de trabajar esté un poco comprometida en la incertidumbre o que tengamos animales con ceros silentes que no son capaces de mostrar su comportamiento. Y donde Pedro va a tocar de una manera más científica y más profunda. Pues cuando hablamos del desafío de identificar a la vaca en anestro, yo lo invertiría al desafío de identificar la vaca en celo. Y realmente no es muy complicado identificar la vaca en celo a lo largo del día cuando vemos a animales con este tipo de sintomatología o de comportamiento más que sintomatología. Podemos ver en la izquierda la vaca montando o la vaca que está detrás de la otra. Aquí no está el problema, pero el problema reside en que la gran mayoría de las vacas en celo empiezan a transmitir el celo por la noche o solo manifiestan el celo por la noche. Entonces aquí es donde realmente el desafío es en identificar aquellos animales que están ciclando, porque así podré descartar aquel animal que está en anestro. Esto es un estudio publicado donde, bueno, confirma el comentario que he tenido anteriormente, que es que las vacas manifiestan el celo principalmente durante la noche o durante la tarde-noche. Y podemos ver que el 56% de los animales manifestaron el celo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. O sea, normalmente cuando el ganadero ya no está en la explotación o cuando está marchándose a casa. Con lo cual hay un número, una cantidad de celos importantes que el ganadero no es capaz de identificar. Y ahí es donde reside uno de los problemas de la vaca lechera. Por ello, el veterinario normalmente, o la manera en la que trabajaba yo, nos enfrentamos a numerosas preguntas que no son fáciles de contestar, numerosas incertidumbres. ¿Es una vaca en anestro? ¿Es una vaca con celo silente? ¿Qué porcentaje real de vacas o novillas se encuentran en anestro? ¿Soy capaz de saberlo a ciencia cierta? ¿Tengo la certeza de saberlo? ¿Es el ganadero capaz de ver los celos adecuadamente? ¿Cómo son mis tratamientos hormonales? ¿Tengo que aplicar tratamientos hormonales a todas las vacas con inseminación a tiempo fijo? ¿O cuando he puesto una prostaglandina acertado? Esa es una pregunta que yo me hacía mucho cuando hacía mis visitas de reproducción, porque yo siempre chequeaba los ovarios y cuando veía cuerpo lúteo ponía una prostaglandina y chequeaba cuál era la respuesta a esa prostaglandina. Cuando volvía a visitar la granja, qué porcentaje de animales habían sido inseminados. Y variaba dependiendo de la explotación. Había explotaciones en las que me decían que yo era muy bueno y que cogía todo, y explotaciones en las que mis tratamientos hormonales no resultaban en inseminación. Entonces, ¿era un problema mío o era un problema del ganadero? ¿Están arrancando bien las vacas en el periodo de transición? ¿Tienen suficiente energía? Todos estos son preguntas que nos hacemos que cuando tenemos una pobre detección de celos, que no tenemos la certeza o que tenemos una pobre identificación de los problemas en granja, nos hacemos.
Y por ello también establecemos una serie de maneras de trabajar. Establecemos protocolos intensivos para minimizar esa incertidumbre. En mi manera de trabajar, por ejemplo, personal, yo establecía protocolos intensivos de evaluación del posparto. Era muy duro en el posparto, intentaba que mis ganaderos revisaran bien el posparto. Y también establecía determinados protocolos de inseminación a tiempo fijo, cuando tenía dudas de si el ganadero podía chequear bien los celos. Pero claro, cuando tú te haces la reflexión de cuando hacemos este tipo de evaluación de protocolos intensivos, podemos ver que aproximadamente la vaca está mirada 10 veces en el posparto. 5 veces con protocolos de inseminación artificial, prostaglandina, prostaglandina GnRH, prostaglandina GnRH, más la inseminación, más el chequeo de preñez. Si sumamos todas estas interacciones que estamos teniendo con el animal, estamos hablando de que hacemos 17 interacciones por cada vaca sana en los primeros 100 días de lactación. Y yo creo que esto es conservador. La pregunta es, ¿esta vaca sana necesita 17 interacciones por parte nuestra y del ganadero? ¿Hay alguna manera en la que podamos reducir estas interacciones? ¿En que podamos trabajar distinto? ¿En el que podamos ganar en certidumbre? Pues sí, la hay. Para ello está la tecnología. Aquí es donde la tecnología nos va a ayudar. Nos va a ayudar a cambiar la manera en la que trabajamos la vaca en esto. Como he comentado al principio, la tecnología me ayudará a ser más preciso. ¿Y qué es la tecnología? ¿Qué son los sistemas de monitorización? Los sistemas de monitorización son sistemas que nos permiten escuchar a los animales. Todo empieza bajo la utilización de sensores, bajo los sensores que están en el animal, como podéis ver ahí con un crotal de oreja o un collar en el cuello, o sensores que posiciono en la sala de ordeño, por ejemplo, como estos dos sensores. Y estos sensores lo que van a hacer es registrar información, registrar y medir información y cambios. Aquí podemos ver cómo los sensores que se encuentran en el animal, los sensores de monitorización del comportamiento animal, como es este del cuello, lo que hace es monitorea determinados comportamientos. ¿Qué comportamientos monitorea? Monitorea actividad, monitorea la rumia y monitorea la comida, por ejemplo, como veis en el gráfico. Y a través de esta monitorización de estos comportamientos, lo que es capaz es de entender cada animal individual. Cada animal, la vaca es un animal rutinario. Cada vaca hace lo mismo aproximadamente cada día. Con lo cual entiende ese comportamiento intrínseco de ese animal. Y lo que hace es, en el momento en que hay cambios en ese comportamiento, que es el normal en ese animal, boom, alerta al ganadero, alerta al veterinario. Y le dice, hey, algo está pasando a este animal. Algo es un animal que deberías revisar. Por lo tanto, me permite diferenciar entre animales que necesitan atención de aquellos animales que no necesitan atención. Dejo a las vacas ser vacas, me pone las que realmente necesitan que las mire. Y un dato importante es que monitoriza ese comportamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Con lo cual mis animales están constantemente evaluados y constantemente controlados. Toda esa información que recoge el sistema, que recoge el sensor, lo que hace es lo transforma en información que está relacionada con reproducción, que comentaré más adelante, con salud y con nutrición y bienestar animal. Hoy el foco es reproducción, pero es importante que veamos el big picture de todas las aplicaciones que nos transmite estos sistemas de monitorización. Y uno de ellos es la monitorización del estro de la vaca. He dicho al principio que para hacer el cambio en la manera en la que trabajamos la vaca en anestro, tenemos que ser capaces de identificar la vaca en celo. Tenemos que ser capaces de hacerlo de una manera precisa. Y así es como esta tecnología nos va a poder ayudar. Aquí podemos ver dos celos bien marcados.
donde se puede ver claramente, si se fijan ustedes en los gráficos, la zona que es naranja es la actividad y la zona que es morada es el tiempo de rumia. Podemos ver que en dos momentos precisos lo que hay es una bajada de la rumia y una subida de la actividad. Y bajo esta bajada de la rumia y esta subida de la actividad, estos sistemas son capaces de detectar si el animal está en celo o no. Son capaces de detectar esa conducta de celo. A partir de aquí, yo estoy detectando aquellos animales cíclicos. Me gustaría mostraros un vídeo donde aparece una demostración del sistema, de cómo, de toda la información que nos da en referente a la vaca anéstrica y referente a la reproducción. Esto es el sistema SenseUp Dairy, donde sería un poco el panel de control donde hay diferente información que es editable. Para mí lo que es importante es cuando entras en el mundo de los reportes, donde veréis que hay reportes de reproducción, reportes de salud, reportes de grupo y reportes de terneras. Centrándonos hoy en la reproducción, podemos ver la cantidad de información que estos sistemas de monitorización nos dan, nos permiten analizar. Desde vacas en celo, vacas sin celo, celos irregulares, etcétera. Si vamos a la vaca en celo, el reporte cada día nos va a decir las vacas que hay en celo, las vacas que tú necesitas inseminar. Con lo cual podemos ver aquí que en esta granja tienen 13 animales en celo, donde nos permite ver una serie de información para cada animal. En este caso, la 3407, donde vemos que es una vaca recién parida con 57 días, 56 días en leche, y podemos ver la ventana de inseminación que nos permite saber cuál es el momento óptimo de inseminar al animal. Y si clicamos en esa vaca, veremos que el animal ha tenido determinadas conductas de celo en el momento del periodo de espera voluntario. Con lo cual es un animal cíclico. Me ha permitido identificar este animal como un animal cíclico. Es un animal que puede seguir un tipo de tratamiento diferente. Sin embargo, cuando me voy a la vaca sin celo, que es la vaca anéstrica, el sistema también me recoge aquellos animales que no han ciclado, que no han estado en ciclo. Realmente aquellos que son anéstricos. Con lo cual ya me permite identificar este grupo de animales para hacer un trabajo diferente. Aquí podemos ver en esta explotación que tiene 30 animales y podemos ver esta vaca que tiene 85 días en leche, donde si se fijan no hay ningún tipo de comportamiento de celo. Con lo cual de una manera precisa yo sé que este es el animal anestro y este es el animal que tengo que revisar. A partir de aquí, dejo paso a Pedro, que explicará la nueva manera de un manejo eficiente de la vaca en anestro. Pedro. Muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, hola a todos. Vamos a continuar un poco con la charla después de esta brillante introducción de Juan Pedro. Yo creo que la idea de trabajar con sistemas de monitoreo hoy nos va a resultar tan familiar en unos años como trabajar con explotaciones que tengan sistemas de ordeño. Cuando empezaron los sistemas de ordeño, representaron una cierta revolución y hoy es absolutamente una consolidación en el sector. Y los sistemas de monitoreo van exactamente en la misma dirección. Y espero que después de esta charla entendamos un poquito más con el caso particular del manejo de la vaca en anestro. Pero como ha comentado Juan Pedro, hay otras áreas muy importantes en las que los sistemas de monitoreo nos van a dar información adicional que no podemos cubrir en esta charla, pero que puede ser motivo de discusiones posteriores. De alguna manera, lo que pretendemos hacer a partir de ahora es entrar en el manejo eficiente de la vaca en anestro y para eso me gustaría hacer un breve repaso de la fisiología de la vaca con un foco especial en la vaca en anestro. Después pasaremos a entender cómo utilizar nuestro sistema de monitoreo para manejar esos animales de manera más adecuada y acabaremos la charla con algunos ejemplos de protocolos de sincronización o programas de fertilidad donde estemos optimizando los resultados que vamos a obtener con el sistema de monitoreo. Como comentaba Juan Pedro, en la definición clásica de la vaca en anestro, la vaca anéstrica,
es aquella en la que básicamente lo que estamos diciendo es que estos animales no tienen una presencia visible de estro. Y este matiz de la presencia visible de estro es muy importante porque significa que no lo vemos, no que no esté. Y como comentaba Juan Pedro, hay muchas ocasiones en las que no somos capaces de detectar el celo o el ganadero no es capaz de detectar el celo y esa vaca en realidad no está en anestro. Y hay otras situaciones en las que simplemente no hay una presencia de anestro o es muy débil, de celo o es muy débil y por lo tanto no somos capaces de detectarlo. Generalmente se asocia a la ausencia de ovulación y en la literatura encontrarán muchas veces comentarios o relaciones a vacas acíclicas o vacas no cíclicas o vacas anovulatorias. Pero veremos después que en función de la clasificación de los tipos de anestro se pueden producir situaciones de ovulación en condiciones de anestro que después no van a llegar, no van a generar nuevos ciclos foliculares y por lo tanto el animal va a estar en anestro a pesar de que se ha producido una ovulación. Otro matiz importante es el entender que cuando estamos hablando de anestro, siempre ponemos un punto de control a partir del cual vamos a definir ese anestro. Y generalmente usamos el concepto de anestro posparto. Y hablamos de anestro posparto porque definimos un periodo de espera que es voluntario después del parto, en el cual no vamos a hacer intervenciones en ese animal, no vamos a hacer intervenciones para conseguir que ese animal se quede preñado otra vez. Pero una gran ventaja de los sistemas de monitoreo es que nos van a permitir monitorear esos animales incluso en ese periodo en el que nosotros no tenemos una intervención directa. Y es un monitoreo no invasivo, que como comentaba Juan Pedro, no necesitamos manipular a esos animales, sino que simplemente el sistema nos va a dar información valiosa de cuál es el estado de ciclicidad de ese animal. Un comentario breve, los que tengan interés en ahondar un poco más en la temática del anestro, la referencia que tenéis aquí al fondo de la página es una revisión bastante reciente e interesante. Este capítulo lo hizo Ambrose, que es uno de los grandes expertos en el mundo en el manejo del anestro, y es una revisión cortita, interesante, que además tiene referencias a otros papers y journals que se han publicado en el tema y que pueden ser de interés para algunos de vosotros que queráis ir un poco más en detalle. ¿Por qué el anestro es importante? En realidad, como comentaba Juan Pedro, para nosotros lo importante no es solamente la vaca en anestro, sino ser capaz de determinar qué población de animales en el rebaño están en situación de anestro. Porque cuanto mayor sea ese porcentaje de animales, mayor vamos a tener o peor va a ser la contribución a la eficiencia reproductiva del rebaño. Y tiene una importancia crucial en los parámetros reproductivos. Porcentajes de anestro del 20% son en ocasiones habituales, pero se pueden conseguir explotaciones que tengan porcentajes de anestro inferiores. Y hay explotaciones que tienen porcentajes de vacas en anestro superiores al 20, al 30 o al 40%, donde hay problemas serios que evaluar respecto al manejo de esos animales. Por lo tanto, el valor, el porcentaje de animales que tenemos en anestro es una referencia importante. El anestro es importante porque aumenta muchísimo la probabilidad de enviar a descarte, a matadero, un animal que está en anestro. Y esa diferencia es 10 veces mayor con respecto a un animal que haya recibido, aunque sea solamente una inseminación artificial y, por lo tanto, ha tenido 2 o 3 ondas foliculares, ha ciclado correctamente lo suficiente como para permitir una inseminación artificial. Y, por último, también el anestro es una consecuencia y, además, causa de otros problemas en el rebaño. Como sabéis, con una vaca que está en anestro o los animales en anestro van a aumentar el intervalo de parto a concepción, que a su vez impacta el intervalo entre partos, pero tenemos el problema adicional de que ese retraso en la concepción genera periodos de secado más largos que perpetúan el problema, sobre todo en los animales de menor producción, porque los vamos a tener que secar y esos animales van a tener un periodo seco extendido, que generalmente es otro de los factores de riesgo para tener problemas de anestro. Es decir, si no atajamos el problema de una manera global, vamos a tener una probabilidad muy alta de arrastrar el problema lactación tras lactación, con el problema añadido de que animales, a medida que aumenta el número de partos, tenemos más probabilidad de tener animales también en anestro. Sí, perfecto. Bien, cuando nos planteamos por qué tenemos vacas en anestro, la reflexión que les quería hacer es que entendamos que es fisiológico inmediatamente después del parto. Es decir, es algo normal. El tema está en que necesitamos que esa normalidad acabe desapareciendo para dar paso a otra normalidad, que es la normalidad de la ciclicidad. Y es aquí donde la vaca en anestro generalmente falla o tiene problemas.
El reinicio de la actividad cíclica generalmente se va a producir en unas 6 semanas. Si revisáis literatura, generalmente dice, bueno, en vacas normales, en vacas que estén sanas, se puede encontrar una resunción de la actividad cíclica en torno a las 6 semanas. Sin embargo, hoy el 50% de las vacas tiene un retraso en esa primera ovulación más allá de los 30 días posparto. O sea que hay realmente poco tiempo para que este objetivo de reiniciar la actividad cíclica en 6 semanas se cumpla. Y tiene que ver con que trabajamos con animales cada vez más productores, donde cada vez están produciendo más leche, donde la nutrición tiene una importancia crucial, donde el manejo de la salud es muy importante. Si tenemos animales con cojeras vamos a tener más problemas de anestro. Si tenemos más problemas al parto vamos a tener más problemas de anestro. Por lo tanto, se hace más difícil de manejar. Y estos animales tienen problemas en reiniciar su actividad cíclica de nuevo. Si das clic, creo, un par de veces. Entonces, me gustaría enfocar el análisis de la fisiología de la vaca en anestro partiendo del punto de vista de lo que sería una vaca en transición, y es vaca en transición entendido como ese periodo de sobre unas 3 semanas antes del parto a 3 semanas después del parto, donde la vaca en sí también está transicionando desde el punto de vista reproductivo. Y vamos a ver qué ocurre en la vaca en transición y vamos a ver qué ocurre en la vaca cíclica, en la vaca que está ciclando normalmente. Vamos a empezar con la vaca cíclica y este simplemente es un esquema que muestra cómo funciona el sistema reproductivo de los mamíferos en general y de la vaca en particular. Como sabéis, tenemos el eje, tenemos el control, el gobierno a nivel central, a nivel del cerebro, y el control a nivel del ovario, y estos dos órganos interaccionan, también lo hace el útero, a nivel reproductivo para mandar señales positivas y señales negativas, es decir, señales de iniciar acción o de continuar acción o de generar una acción y señales de detener la actividad constantemente en función del momento en el que ese animal esté manejándose. Recordar que la función reproductiva es una función de lujo para el animal y cuando esté produciéndose la lactación suele tomar la mayor parte de los recursos porque esa es la función primordial para el animal. También sabéis que la vaca lechera es uno de los pocos animales que están lactando y gestando al mismo tiempo. Por lo tanto, estos animales están en ese compromiso donde necesitan entrar en reproducción y al mismo tiempo están en una producción lechera. Bien, volviendo al tema reproductivo, tenemos por un lado el eje hipotálamo hipofisiario, que es donde tenemos la generación de GnRH a nivel del hipotálamo. Esta generación de GnRH va a incidir en la liberación de LH y FSH. Como sabéis, la LH va a tener una acción directa sobre el ovario. En el ovario, las vacas, las novillas desde pequeñas, tienen toda la dotación de los oocitos que van a requerir a lo largo de toda su vida. Y en función de ese ritmo reproductivo, esos oocitos van a ir madurando para ser potencialmente fertilizados. La LH se segrega de forma pulsátil y lo que hace es generar ese inicio de la actividad en los oocitos, de empezar a diferenciarse. La FSH enseguida empieza a tomar el rol, diferencia esos oocitos, los hace crecer y cuando están suficientemente grandes estos oocitos se libera estradiol, genera comportamiento sexual, la pulsatilidad de leche aumenta mucho, llega un momento en que se produce el pico y tenemos la ovulación. Con esta ovulación, el paso siguiente es vamos a tener un cuerpo lúteo, que ese cuerpo lúteo, si se produce la fecundación, se va a mantener, empieza a liberar progesterona hasta que el embrión toma el relevo y si no se produce la fecundación, lo que va a pasar es que ese cuerpo lúteo va a degenerar, se va a atrofiar porque a nivel uterino se va a segregar prostaglandina para romper el cuerpo lúteo e reiniciar el ciclo. Yo sé que todo esto lo sabéis, pero simplemente para hacer un poco de base común para explicar lo que sucede en el momento del anestro. Entonces, como sabéis, tenemos estos sucesivos momentos de estimulación del ovario. Durante un ciclo estral se producen lo que llamamos ondas foliculares. Tenemos 2 o 3 ondas foliculares en general. Y al final de esa tercera onda folicular o segunda onda folicular es cuando vamos a tener la ovulación. Bueno, pues esto es lo que sucede en un momento en el que tengamos una vaca cíclica normal. Las vacas son animales poliéstricos no estacionales y, por lo tanto, generalmente no estacionales y van a estar ciclando de manera constante.
Pero vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando entramos en el momento de la vaca en transición. Cuando tenemos la vaca en transición, y vamos a centrarnos un momento en el momento de antes del parto, al final del parto. El parto está llegando cerca, estamos a una semana del parto más o menos, y tenemos unos niveles muy altos de progesterona, y los niveles de estradiol aumentan de manera muy rápida y se van haciendo mucho mayores a medida que se acerca el momento del parto. Para que os hagáis una idea, la concentración de estradiol puede ser 1000 veces superior al momento del parto respecto a lo que sería una concentración, por ejemplo, durante el momento del celo. O sea que tenemos unas concentraciones altísimas de estradiol en ese momento. Eso está suprimiendo el eje hipotálamo hipofisario y, por lo tanto, esta actividad cíclica está contenida. La LH en realidad sigue funcionando, pero muy poquito, pero lo que es importante recordar respecto a la liberación de LH es que la LH se almacena. Tiene que haber reservas de LH para tener pulsatilidad. Y durante este momento, antes del parto, lo que nos encontramos es que tenemos una pulsatilidad muy, muy, muy baja y además las reservas de LH se están acabando. Si das a la siguiente, por favor, Juan Pedro. Bien, entonces tenemos el momento del parto. ¿Qué pasa en el parto? En el parto de golpe, si le das otra vez, lo que sucede es que de golpe el nivel de progesterona y el nivel de estradiol van a desaparecer. Lo veremos seguramente si le das otra vez exactamente. Entonces lo que ocurre es que de golpe se cae ese nivel de progesterona y entonces se empieza a desbloquear de manera lenta este sistema hipotálamo hipofisario para generar de nuevo actividad sexual. Si le das otra vez, lo que empieza a suceder entonces es que, y le das otra vez más, yo creo que lo que vamos a ver es que la flecha roja que ilustra la producción de LH tiene una pulsatilidad y empieza a segregarse. En este momento, generalmente la pulsatilidad de LH está en torno a un pulso de LH cada 4 horas. Y durante el momento cíclico debería estar en torno a un pulso por cada hora. Es decir, que está simplemente reiniciándose el sistema. Si estamos después del parto, generalmente la LH va a tardar unos cuantos días en llegar y a veces semanas en empezar a formarse, a producir esta liberación. La FSH, en cambio, generalmente suele funcionar relativamente bien a partir de los 3 primeros días. Empieza a segregarse FSH. Por eso podemos ver que los folículos crecen, pero crecen hasta un determinado nivel, porque para seguir creciendo más necesitan de la acción de LH. Entonces, generalmente cuando llegan a estos 9 milímetros de tamaño en el folículo, si no hay LH, ese folículo se va a quedar ahí. Y eso es lo que veremos que nos ocurre después cuando estamos viendo los diferentes tipos de anestro. Si pasas a la siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos en una situación de anestro es que en vez de tener lo que sucedería en una vaca cíclica normal, que sería que la pulsatilidad de LH, que es lo que aparece en la imagen de la izquierda, aumenta la frecuencia aumenta cada vez más hasta que se diferencia el folículo, se genera estradiol, aparece el comportamiento de celo y aparece el pico de LH y la ovulación, lo que tenemos es la imagen de la derecha. Un ovario que está mantenido y luego veremos que hay diferentes tipos, pero donde el gran problema es que la pulsatilidad de LH es muy débil y realmente no tenemos un trigger, un detonante de la actividad sexual en esos animales y se mantienen en esta situación. Este dibujo de la derecha está todo en inglés, disculpar por eso, pero se refiere a que en el comentario que tiene a la derecha habla de inadequate nutrition, que se refiere a que uno de los grandes problemas que tenemos para tener problemas de anestro es el problema nutricional. Generalmente en uno de los tipos de anestros, pero en muchos anestros donde tenemos además la incidencia de una alta producción de leche, la subalimentación nos va a dar muchos de los problemas que vemos en el campo relacionado con el anestro. Por eso tenéis el comentario de inadequate nutrition, porque es uno de los primeros factores que tenemos que controlar cuando vemos que el porcentaje de vacas en anestro es muy alto. Si pasas a la siguiente, por favor, Juan Pedro. Bien, como os comentaba, en función de lo que ocurre en esos ovarios, se han hecho, y hay varios intentos, y la literatura tiene una revisión, la que os voy a mostrar aquí quizás es la más conocida, para clasificar el tipo de anestro desde el punto de vista fisiológico. Esta clasificación, que es la que publicó Peter en el año 2009,
establece 4 tipos diferentes de anestro. Y esto está basado en la dinámica folicular. Hay otras clasificaciones de anestro basado en el nivel de progesterona, que no se usan tanto, y que cuando hay sistemas que permiten controlar el nivel de progesterona o tienes la posibilidad, o por ejemplo en investigación que quieras controlar niveles de progesterona, se pueden utilizar. Pero en general, de manera práctica, lo más utilizado es utilizar esta clasificación de Peter para hacer la clasificación de los tipos de anestro. Aquí, básicamente, lo que hace Peter es establecer en qué momento, recordar la imagen de la LH y de la pulsatilidad, en qué momento a qué momento podemos llevar a estos animales en ese proceso de anestro. Y hay animales que progresan más y otros animales que progresan menos. Y lo que tenéis ilustrado en la parte de la izquierda, donde el primer tipo sería aquel en el cual el ovario está completamente inactivo. Esto es la típica imagen que tenemos cuando estamos palpando estos animales y no vemos ningún tipo de actividad. Aquí no se produce diferenciación de los folículos para nada. El siguiente nivel sería el tipo 2, donde se empieza a producir un cierto crecimiento de esos folículos, pero enseguida vamos a tener atresia. En el tipo 3, el folículo ha crecido más, pero llega al punto donde crece lo suficiente para convertirse en un folículo, en un quiste folicular o un quiste luteal que va a tener problemas adicionales, porque este quiste folicular va a estar segregando una gran cantidad de LH, de estrógenos, y lo que vamos a tener es un bloqueo que va a durar durante mucho tiempo, y además también se genera LH y vamos a tener un bloqueo del sistema si no somos capaces de resolver el quiste folicular. Y luego el último tipo, que sería el tipo 4, en este sí que se produce ovulación, pero después de producirse ovulación, lo que tenemos es un cuerpo lúteo que va a permanecer en el animal durante tiempo y no va a dejar que el sistema se vuelva a reiniciar de nuevo. Cuando estamos hablando de estas dinámicas foliculares, en general estamos en el tipo 1, cuando estamos en emergencia vamos a ver folículos que van a estar en torno a los 4 milímetros, en diferenciación que va a estar entre el tipo 2 y el tipo 3 van a estar en torno a los 9 o 10 milímetros, y en el tipo 3 y 4 va a estar entre 10, 20 o 25 milímetros de diámetro. Bien, de todas maneras, este análisis es un análisis muy médico, muy veterinario del animal individual. Y como os decía al principio, lo que nos interesa aquí, aparte de entender por qué está sucediendo esto, es tratar de ver de qué manera podemos gestionar esto a nivel de rebaño. Y si pasamos a la diapositiva siguiente, cuando nosotros estamos trabajando en una explotación, si pudiéramos preguntar a los animales que pueden estar en una situación que están en una situación de posparto y que pueden estar en una situación de anestro, algunas de las preguntas que esos animales se harían de cara al diagnóstico que podamos nosotros establecer es, bueno, ¿cuál es mi estado de salud? ¿He tenido problemas al parto o no he tenido problemas al parto? Porque eso es un factor de riesgo adicional para el problema de posparto. ¿Cuánta leche estoy produciendo? Soy una alta productora y por lo tanto voy a tener más dificultad en recuperar condición corporal y por lo tanto en empezar a ciclar de manera correcta. ¿El anestro que tengo es verdadero o es que yo estoy ciclando pero no me has visto? Y también muy importante, ¿qué fertilidad deberíamos esperar de esos animales después de iniciar algún tipo de actuación? Porque generalmente en las vacas en anestro vamos a tener una menor fertilidad. Bien, todas estas preguntas que nos encantaría poder hacer o descubrir es exactamente el tipo de información que los sistemas de monitoreo nos pueden proporcionar y que es especialmente crucial e importante para el manejo de la vaca en anestro. Si pasas a la siguiente. El sistema de las vacas en anestro con los sistemas de monitoreo se basan en que vamos a tener un sistema que nos va a monitorear celos y va a permitirnos tener actuaciones concretas en animales que están ciclando, donde el sistema nos va a dar alertas de estos animales y por lo tanto vamos a poder hacer la inseminación tras la detección del celo. Pero también nos va a decir qué animales no están ciclando. Y esos animales que no están ciclando nos va a permitir que hagamos diferentes protocolos de fertilidad para tratar a esos animales. Os comentaba al principio que uno de los factores importantes en los que el sistema de monitoreo nos proporciona mucha información es esa actividad cíclica antes
del momento en el que decidamos que se acabó el periodo de espera voluntario y vamos a empezar la inseminación. Y eso es crucial porque esos celos que suceden en ese momento y que nadie es capaz de detectar, pero que el sistema de monitoreo nos va a alertar, son un indicador y un predictor de cuál es la fertilidad que va a tener ese grupo. Es decir, animales que tienen una actividad cíclica antes del momento en el que decidíamos iniciar la inseminación artificial después del periodo de espera voluntario, van a tener generalmente una menor fertilidad que esos animales que no tienen actividad cíclica. Por lo tanto, nos da una discriminación muy práctica de qué animales en realidad están en anestro. El sistema de la clasificación que os habíamos enseñado hace un momento de los tipos de anestro tiene interés cuando llegamos a una parte muy final de detección de animales problema. Después de segunda, tercera inseminación, animales en los que vemos que hay algún problema adicional. Pero para la inmensa mayoría de los animales, lo único que necesitamos manejar de manera adecuada es qué animales están ciclando y qué animales no están ciclando en el momento en que decido hacer el momento en que paso del periodo de espera voluntaria. Si pasamos a la imagen siguiente, por favor, Juan Pedro, y creo que ahora tienes que clicar aquí en el vídeo. Mirar, esto es un vídeo que muestra este dashboard que comentaba Juan Pedro de nuestro sistema de monitoreo. Aquí hay 12 KPIs y indicadores de fertilidad, y el que nos interesa ver aquí es el que está a la derecha del todo, donde pone, yo creo que se ve un poco pequeño, pero igual lo podéis ver, estros del sistema en 60 días. Esta información es la información valiosa que necesitamos para decidir y poder establecer qué porcentaje de animales tenemos en situación de anestro o en situación de ciclicidad. Entonces, y además el sistema nos permite hacer eso por grupos de animales. Ahora mismo está seleccionada las novillas, pero creo que ahora va a seleccionar las vacas en general. Podemos ver las vacas en segunda lactación y podemos tener protocolos de actuación diferenciados, si así lo consideramos, en esos animales. Como mínimo, la información que tenemos es una información que nos va a permitir tener actuaciones diferenciadas. Por tanto, la gran ventaja del sistema de monitoreo es que nos va a dar información muy valiosa de los celos antes de que decidamos empezar a hacer las cubriciones con esos animales. Y esa va a ser una información muy valiosa para poder hacer ese reparto de los animales en diferentes protocolos de fertilidad, si así lo necesitan. Si pasas, por favor, a la siguiente, os voy a enseñar un protocolo de un trabajo de investigación que estamos realizando y que se va a acabar, bueno, se ha acabado ya, pero estamos a la espera de iniciar todo el trabajo de publicación. Este trabajo lo ha hecho Julio Giordano, que está en la Universidad de Cornell. Y básicamente lo que hemos trabajado con él es en establecer esta combinación entre trabajar con un sistema de monitoreo y protocolos de fertilidad para sacar el máximo beneficio de ambos sistemas. Lo que estáis viendo aquí como protocolo parece muy complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Todos los animales, y aquí habían como unas 1.200 vacas, si no recuerdo mal, en este estudio. El periodo de espera voluntario aquí era de 49 días. Durante todos los animales estaban monitoreados con el sistema de monitoreo. Es decir, que teníamos información de qué animales tenían actividad o no tenían actividad durante esos primeros 49 días. Pero aquí no hacíamos nada. A partir del día 50, hay un grupo de animales que se sometían a un protocolo de double option, inseminación a tiempo fijo, independientemente si estaban ciclando o no estaban ciclando. Como sabéis, este es un protocolo que se usa mucho en explotaciones en Estados Unidos, sistemas muy intensivos. Todos los animales, independientemente de su estado de ciclicidad, se someten al protocolo, no hay detección de celos y van directamente al protocolo de inseminación a tiempo fijo. Es un protocolo muy largo, es un protocolo muy intensivo y es un protocolo que también tiene un cierto coste, porque todos los animales, ciclen o no, entran en ese protocolo. Y luego se hicieron dos grupos más de animales. Y en estos dos grupos más de animales se hacían cosas diferentes en función de si habían tenido celos o no, actividad o no, antes del periodo de espera voluntario. Durante el periodo de espera voluntario, perdón. Si habían tenido actividad durante el periodo de espera voluntario, lo que se hacía es, bueno, estos animales tienen actividad cíclica, vamos a esperar a que el sistema siga detectando animales en celo y los vamos a ir inseminando. Y a partir de un cierto momento, si no detectamos esos animales, entonces vamos a iniciar un protocolo de sincronización. Un protocolo de sincronización, un programa de fertilidad más corto, con un dispositivo de progesterona más un OFSIN,
más corto y que está especialmente dedicado a controlar o a trabajar en problemas de anestro, en un protocolo corto. Y otro segundo grupo de animales que no habían tenido actividad cíclica, donde también les vamos a dar una oportunidad con el sistema de monitoreo para que nos los detecte en celo y podamos hacer inseminación artificial, pero vamos a ser menos, no vamos a esperar tanto como en el primer caso, porque aquí lo que nos interesa es que como estos animales pueden estar en un anestro más profundo porque no han tenido ningún tipo de actividad cíclica, vamos a iniciar nuestro protocolo de fertilidad antes y vamos a comparar estos grupos. Como os digo, el trabajo se ha acabado, pero estamos en la fase de publicación y acabar un poco todo el aspecto del reporte. Y os lo quería mostrar aquí simplemente para que veáis una manera práctica de trabajar con un sistema de sincronización donde estamos dándoles la oportunidad a los animales que están ciclando de que sigan siendo capturados por nuestro sistema de monitoreo y solamente dirigimos en los programas de fertilidad a aquellos animales que lo necesitan. Y no tratar de incluir a todos los animales en un protocolo de sincronización de manera indiscriminada por el coste, porque también tiene un problema de manejo de tantos pinchazos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos trabajando de una manera mucho más precisa utilizando el sistema de monitoreo. Si pasas a la siguiente, simplemente aquí, para los que tengan interés en los protocolos de fertilidad, y esto ya es para terminar, este es el esquema de double offsync que se ha utilizado en este protocolo. Todos los protocolos que vais a ver aquí, ahora trabajamos ya con 2 prostaglandinas en la parte final del protocolo. Hay bastante literatura que nos dice que obtenemos una mejor fertilidad con 2 prostaglandinas para conseguir una regresión mejor del cuerpo lúteo. Pero lo que tenéis arriba es ese protocolo de inseminación a tiempo fijo y lo que tenéis abajo es el protocolo que recomendamos cuando estamos trabajando con el sistema de monitoreo combinado con el programa de fertilidad dedicado específicamente a animales que van a estar en una situación de anestro fuerte. Si no tenéis dispositivo de progesterona, se puede trabajar con un pre-sync off-sync, esto en primera inseminación. Y lo que vais a ver en la siguiente imagen son los programas hormonales que ya se hicieron en animales a partir de en segunda o más inseminaciones artificiales, donde ya se evaluaban a nivel de ovarios cómo estaban. Por ejemplo, vacas vacías con cuerpo lúteo se utilizaba un resync corto. En vacas vacías sin cuerpo lúteo con una condición corporal superior a 2,5 utilizábamos un off-sync, simplemente con ciprenato de estradiol, pero sin dispositivo de progesterona, y animales con el anestro más profundo y con la condición corporal más baja, que por eso precisamente están en una situación de anestro más profundo, ahí utilizábamos el protocolo dispositivo de progesterona con off-sync, con además añadiendo el ciprenato de estradiol, que como sabéis nos da un nivel de ovulación más alto. Entonces, esto es simplemente para mostraros de qué manera nosotros podemos trabajar en las explotaciones utilizando sistemas de monitoreo y protocolos de fertilidad adecuados a lo que estamos viendo y a cómo estamos trabajando en el rebaño. Y ahora ya para finalizar, simplemente nos gustaría hacer un par de reflexiones finales respecto a lo que supone trabajar con los sistemas de monitoreo. Pensar que de alguna manera lo que nos proporcionan es mayor eficacia, mejor eficiencia y, en definitiva, un mejor servicio a nuestros clientes. Porque somos capaces de tener más precisión en la evaluación reproductiva, porque podemos seleccionar qué tratamientos hormonales o sanitarios queremos utilizar y con qué tipo de población de animales. Optimizamos también la recuperación en el posparto y, por lo tanto, estamos trabajando a futuro para tratar de reducir la incidencia de problemas de anestro posparto en la siguiente lactación. Estamos evitando problemas de incertidumbre, de no saber, este animal ha sido detectado, ha tenido celo, no ha tenido celo. Estamos trabajando con información y nos da, en definitiva, una visión muy completa de la explotación y un foco en los animales que realmente necesitan la atención. Simplemente como resumen final, aquí no se me ocurrió otra manera que utilizar la frase inglesa de take home messages. Le estuve dando vueltas a ver cómo decirlo y acabé con lo que me parecía que era lo que más se usa. Pensar, por favor, en la incidencia del anestro posparto en el rebaño y actuar en reducir su incidencia. No es que solamente con la vaca que está en anestro, pensar es, bueno, ¿qué problema tengo en esta explotación? ¿Y qué tengo que hacer para reducir esta incidencia? Y no es solamente un tratamiento hormonal, el sistema de monitoreo nos va a ayudar a monitorear a esos animales, pero también tenemos que revisar, hay cojeras
estamos manteniendo al ternero con la vaca, entonces vamos a tener un problema anestrolactacional. Estamos teniendo más problemas de salud al posparto de lo que sería razonable, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a dar información muy valiosa sobre dónde puede estar el problema. Pensar, por favor, que la tecnología de monitoreo ayuda a evaluar la incidencia real y nos permite usar esos tratamientos reproductivos selectivos. Y recordar un poco la reflexión para cerrar que nos hacía Juan Pedro al principio. El veterinario tiene un papel crítico en la mejora del estado reproductivo de las explotaciones. Ese es nuestro rol y es nuestra responsabilidad. Y en realidad no es una cuestión de si debemos usar o no la tecnología, es simplemente una cuestión de cuándo. Y yo creo que como colectivo tenemos que seguir liderando la adopción de tecnología por las explotaciones, usarla en nuestro beneficio y el beneficio de nuestros clientes para que tengan los mejores resultados productivos. Muchas gracias a todos. Ahora yo creo que tenemos ya un poco de tiempo para preguntas. O se durmieron, igual los dormía a todos, ¿eh? Ahora ya no. No, están todos despiertos. Muchas gracias por su charla. Ricardo ahora se va a hacer cargo de esta moderación. Ahí viene. Creo que ahí está. ¿Sí? Sí, sí, te vemos bien, Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Es muy interesante esta mezcla un poco de la tecnología con los tratamientos hormonales que estamos acostumbrados a utilizar normalmente aquí en los campos en Chile. Me pidieron que les avisara a los asistentes de que la charla se está grabando, ¿ya? Y por eso las solicitudes que hicieron los asistentes para grabar se rechazaron porque la charla se grabó para subirla a nuestras redes, YouTube o por ahí algún link en Instagram. Se generaron varias consultas y voy a empezar por las más básicas en relación a la implementación del sistema, porque si bien sabemos que es un sistema que está en auge hoy día, en Chile hay varios campos y agrícolas grandes que lo están utilizando, pero se prevé un crecimiento importante de esta tecnología en los próximos años, ¿ya? Y la duda principal que surge para los colegas o también como para los productores es cuáles son las recomendaciones que ustedes darían a un productor que está iniciándose en esta tecnología y cuáles son los criterios que él tiene que tener para que la transición de un sistema convencional a un sistema tecnológico sea bien recibida por sus trabajadores y por la gente que va a hacer las lecturas de esta información. Esta es para ti, Juan Pedro, yo creo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. Para mí, principalmente, lo más importante es que el ganadero entienda qué es lo que le va a aportar la tecnología, que sepa exactamente dónde quiere ir en su explotación y de qué manera la tecnología le va a permitir llegar a sus objetivos de producción. Y a partir de aquí, la adopción de tecnología es muy sencilla, no requiere lo que se dice en el término en inglés rock science. La tecnología que se está intentando traer al mercado es una tecnología en la que cualquier ganadero pueda implementarlas en sus explotaciones, sean fáciles de usar, sean muy intuitivas y realmente traigan valor añadido a la manera en la que trabajan. Eficiencia, valor añadido, precisión. Con lo cual no hay un requerimiento realmente muy concreto, diría yo. Es básicamente entender lo que es la tecnología, qué es lo que voy a obtener de esa tecnología y a la hora de la metodología de utilización, diría que la tecnología es muy, muy fácil. Al final requiere trabajar con ella y requiere una serie de educación que hoy en día los servicios técnicos de las empresas que proporcionan tecnología las aplican a sus ganaderos, a los clientes y customer support y soporte técnico, básicamente. Esa sería un poco mi respuesta. Y de cara a los empleados, yo creo que el principal objetivo es que entiendan que la tecnología no ha venido a reemplazar a nadie. La tecnología viene a ayudar al empleado, a ayudar al ganadero. No, no, no hay una intención de reemplazamiento de ningún ente
que está trabajando en la explotación, desde el veterinario hasta el ganadero, hasta el empleado de la explotación. Sí, creo que eso que has comentado es súper importante y creo que igual un poco también la pregunta que nos hacía Ricardo iba un poco en esa dirección, ¿no? También en los miedos que pueda haber en cuanto a la gente que trabaja en una explotación. Claro, nosotros ahora cuando estamos hablando de la dificultad de detectar vacas en celo, al final no se personaliza, es que estos animales están tratando, primero, cuesta más que muestren el celo y como decía Juan Pedro, lo muestran más por la noche. Entonces, por muy bueno que sea el trabajador, que estoy seguro que hay cientos de personas que son buenísimas detectando celos, pues hay una limitación temporal y horaria, ¿no?, de cómo hacerlo. Entonces, el planteamiento de cuando se trabaja con estos sistemas, se quiere, al final es más un manejo integral de la explotación, donde todas las personas que estén trabajando en la granja van a recibir el beneficio de tener un sistema que les ayude. Al final, una persona tiene que mover a ese animal, tiene que tratar a ese animal, tiene que estar pendiente, o sea que el factor humano no desaparece con la tecnología. Simplemente lo que nos hace es optimizar nuestro trabajo y mejorar la vida de los animales también. En relación a esto mismo que estás mencionando, Pedro, te hago la pregunta que tiene mucho que ver con eso. Consulta a un colega por un chat interno, ¿qué tan preciso, me imagino que quiere un porcentaje o una estimación numérica o porcentual, qué tan preciso es el sistema, este sistema tecnológico en relación a la detección de celo con respecto a los métodos convencionales como la observación o la utilización de parches o pinturas, que es lo que estamos más acostumbrados? Mm. Pedro, ¿quieres que Tú coja también? Sí, 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 bueno, sí, tú tienes más información sobre... a ver, lo primero que hay que entender es que cada explotación es diferente, ¿ok? Entonces, el resultado de la tecnología difiere mucho entre explotaciones. La tecnología ha sido validada en estudios científicos y varían, están por encima de un 90 o un 95% de detección de celos, pero al final nosotros no podemos prometer un 98, un 99 o un 95% porque va a variar dependiendo de la explotación y dependiendo de la forma de trabajo. Pues son tecnologías muy, muy precisas en la detección de celos. Yo sí os puedo decir también que es difícil encontrar a personas con ese porcentaje de detección de celos. Eso. Y la otra cosa también, que también es muy importante, con lo que os comentábamos de empezar a detectar, a tener un sistema que nos empiece a detectar muy pronto, es que se vuelve mucho más fiable a medida que ese animal va ciclando, porque entonces el mismo Correcto. sistema está todo el tiempo detectando si ese animal entra en celo o no. El factor humano al final tiene este problema de que a lo mejor enganchas un celo, pero igual el siguiente no lo ves. Y entonces esos son los terrenos donde la tecnología nos ayuda mucho. Voy a leer una pregunta que llegó también al chat de la sociedad, en relación a una comparativa con los otros sistemas. Hoy día han llegado desde varias empresas, digamos, alternativas de monitoreo que ofrecen relativamente lo mismo, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuáles son las mayores diferencias que hay entre estos sistemas de estos diferentes sistemas de monitoreo? Si ustedes logran establecer alguna diferencia, ya sea a favor del sistema de ustedes o cosas que hagan los otros que el de ustedes no hace. La principal diferencia entre las diferentes empresas tecnológicas es la evolución de los sistemas a lo largo del tiempo y la conexión con nuevas aplicaciones, conexión con nuevas capacidades que tiene el sistema. Es lo que nosotros llamamos el ecosistema. Es decir, si os ponéis como ejemplo Apple, Apple tiene iPhones, tiene iPads, tiene diferentes tecnologías y capacidades en ecosistemas que todo conjunta en la tecnología de Apple. Pues las diferencias que va a haber principalmente, bajo mi punto de vista, en cuanto a las empresas tecnológicas o empresas que se están dedicando a traer tecnología, va a ser en la capacidad de conectar las diferentes capacidades y traer nuevas capacidades a un mismo sistema. Eso es lo que nosotros llamamos el ecosistema. Luego, comparativas entre detección de celos o comparativas hay buenas empresas y con buenas capacidades. La principal diferencia va a ser la evolución de los sistemas y la conexión con más capacidades. Conectar completamente lo que se dice la granja, todos los sistemas de la granja. Ok, en eso más o menos
lo que preguntaron los colegas en relación al mismo sistema y al funcionamiento propiamente tal. Surgieron también algunas preguntas en relación a la clasificación de anestros que nos mostró Pedro, ¿ya? Una en particular dice, de esta clasificación tipo 1, ¿cuál es tu opinión acerca de los protocolos con dispositivos de progesterona? Y en particular un protocolo que habla de una aplicación por 15 días y con prostaglandina al retiro. En ese caso en particular, en el anestro tipo 1 de la clasificación que mostró Pedro. Mira, en el tipo 1, el problema fundamental es la subalimentación. O sea, en el tipo 1 tenemos un problema nutricional muy importante. Entonces, haciendo un priming tan largo de progesterona, algunos animales los puede sacar, pero yo creo que estamos errando el tiro. Y yo creo que si lo que estás viendo es muchos ovarios inactivos, hay que plantearse cuál es el estado corporal de ese animal o de esos animales, si están perdiendo mucho peso, cómo se están alimentando, y tenemos más a ganar que no tratando de forzar un poco la máquina, porque sí que es verdad que puedes hacer un reset largo y tratar de arrancar ese animal, pero ese animal está partiendo de un estado nutricional en general subóptimo. Y podemos tener o bien repeticiones en ese animal, aunque lo saquemos, o tener otro problema después en la gestación. No digo que no funcione el sistema, pero entenderme que quizá no es el approach más adecuado de cara a tener una solución sostenible en ese rebaño para solucionar el problema. Ok. En relación al mismo tema de la clasificación de anestros, en relación al anestro tipo 4, entendí que era anestro con ovulación y con un cuerpo lúteo sostenido en el tiempo, digamos, que es el que genera finalmente el anestro. Lo que más se viene a la cabeza para hacer un tratamiento, me imagino que es el uso de prostaglandina. Sí, efectivamente así, y cuál es el porcentaje o quizás la efectividad que tiene este tratamiento para este tipo de anestro. Sí, claro, en estos casos es donde podemos esperar tener un porcentaje de éxito mayor con una prostaglandina, pero una prostaglandina solo en ocasiones no nos va a funcionar del todo. En el esquema que os enseñaba de protocolo de actuación, donde tengas animales que tienen anestro y los vas a tratar con un dispositivo de progesterona combinado con un OFSIN, estás haciendo un reset mucho más potente y ahí te vas a incluir a casi todos los animales, con más dificultad los de anestro de tipo 1, pero en general todos esos animales que están en los otros tipos de anestro. El tratamiento estratégico de los animales en tipo 4 solamente con una prostaglandina o 2 prostaglandinas puede funcionar en algunos casos. Como os vuelvo a decir, es un approach un poco pragmático. Vamos a probar, seguramente muchos de esos animales van a responder, pero volviendo otra vez al enfoque de la charla, lo importante es pensar, bien, puedo sacar este animal del anestro, pero ¿cuántos animales tengo en anestro? ¿Hay algo más que está pasando aquí que no estoy viendo? Esa es la reflexión importante a hacer, bajo mi punto de vista. Ok, gracias. Vuelvo un poco salieron dos preguntas bastante interesantes en relación más que nada al funcionamiento de los sistemas de monitoreo, y una de ellas es, a tu juicio, ¿cuál sistema de monitoreo funciona mejor, el que se ejecuta en base a podómetros o a collares? ¿Y por qué sería mejor uno que otro? Bueno, otra vez buena pregunta. Hay que entender bien que la información que te da un collar es mayor que la información que te da un podómetro, porque el collar combina mayor número de parámetros o de comportamientos, mide más comportamientos del animal de los que es capaz de medir un podómetro. Y con eso, al final, los algoritmos son más específicos, son más precisos. Con lo cual, en cuanto a producto, el collar es en ese sentido superior. Si a la vez analizamos que el collar no solo da celos, si nos damos cuenta que el collar es capaz de aplicar o de traer más capacidades al sistema, como puede ser salud, por medio de la rumia, que sabemos todos que está completamente correlacionada la rumia y la salud, algo que el podómetro no es capaz de medir. Eso hace que, o todo lo que es el monitoreo de grupo a través de la rumia, a través de la actividad, a través del tiempo de comida, el tiempo de ingesta, es información que el podómetro no es capaz. Con lo cual, a la hora de elegir entre los sistemas de monitorización,
yo intentaría orientarme mucho más a los collares o a los aretes de monitorización que nos van a permitir monitorear una serie de comportamientos mayor y van a hacer que los algoritmos sean más precisos. Te leo un comentario que es bastante interesante porque es atingente al tema de este tipo de tecnología. A ver cuál es tu opinión. Dice que el sistema de monitoreo permite mejorar la eficiencia de detección de celo, pero sobre todo el momento de la inseminación artificial. Si hay alguna Correcto. diferencia entre esta, digamos, tecnología y los métodos habituales que separa una vaca que viene con un parche pelado y la insemina a un sistema 12 o AMPM, si efectivamente los sistemas tecnológicos mejoran quizás el horario exacto donde puedes tener una fertilidad mayor con inseminación artificial. Pues sí, correcto. Es otro de los puntos muy importantes de los sistemas de monitorización. Uno de los desafíos mayores no solo es identificar si el animal está en celo, sino cuándo ha empezado ese celo, ¿correcto? Porque en base a cuándo ha empezado ese celo, puedes calcular cuál es el mejor momento para la inseminación de ese animal. Esta serie de sistemas de monitorización, al estar monitoreando al animal 24 horas al día, es capaz de detectar ese comienzo de actividad, ese comienzo de detección de celo, de comportamiento de celo. Y a partir de ahí lo que te abre es la ventana de inseminación que he intentado explicar en el vídeo, donde nos permite saber el momento preciso en el que el animal va o está estipulado que va a ovular. Entonces, a partir de ahí tú tienes las diferentes zonas horarias donde la concepción de la inseminación va a estar optimizada, va a ser mayor con respecto a otras áreas del momento de la ovulación donde puede estar más comprometida. A la vez, estos sistemas no solo nos da la ventana de inseminación o nos guía a la hora de inseminar con un semen regular, sino también con un semen sexado, que normalmente va más atrás en la ovulación, más cercano a la ovulación. Con lo cual, este tipo de sistemas nos va a permitir también optimizar el uso de semen sexado y optimizar la concepción. Eso es la reproducción. Yo siempre digo que está dividida en dos. Está dividida en detección de celos y fertilidad y concepción. Con lo cual estos sistemas me permiten detectar más animales en celo, saber cuándo han empezado el celo y así optimizar esa fertilidad que tengo. Y eso es la combinación y eso es lo que va a hacer que mi resultado a nivel reproductivo o mi eficiencia reproductiva sea superior. Gracias, queda muy claro. También existe otra pregunta que dice, ¿saben ustedes más o menos cuántos animales están monitoreados con el sistema SenseHub hoy? Sí, con el sistema SenseUp Dairy estamos hablando de aproximadamente unos 4 millones de animales. Ujú. Con sistemas de monitorización de MSD que engloban SenseUp Dairy y otras aplicaciones que le llamamos Legacy, me suena que estaban en torno a 7 millones de animales monitoreados a nivel global. Estamos hablando del líder mundial de monitorización animal. Otra pregunta también tiene que ver un poco con el retorno económico de la inversión, porque normalmente uno se topa con que el productor encuentra que es una inversión más o menos importante por el número de vacas, etc. Uno como asesor normalmente está convencido de que es una de las inversiones que mejor se paga por el impacto que tienen en la reproducción y por el impacto que tiene la reproducción en la producción finalmente. Pero más o menos si tienen ustedes algún análisis económico de la rentabilidad o en cuántos años podría pagar un rebaño de qué sé yo, 100 vacas un sistema bien utilizado. La verdad es que no tengo un dato estipulado porque hay muchos factores que son muy difíciles de medir en cuanto al retorno de la inversión. Ya no solo es el retorno de la inversión de mayor detección de celos que varía entre explotaciones, otra vez es un poco variable, es un valor muy variable, o la detección o la mejora de la optimización de la salud, mediante la detección de animales que están enfermos en estadios tempranos de la enfermedad. Ah, ¿Cómo valorizamos el hecho de que el ganadero tenga controlada su explotación 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Cómo valorizamos que sea capaz de ser más eficiente en el tiempo, de tener
en vez de gastar todo ese tiempo en detección de celos, de saber que tiene un sistema, de saber que tiene un sistema que los detecta directamente y que simplemente llega por la mañana, abre el teléfono, abre la aplicación, ve los animales y los insemina, o ve los animales que potencialmente están enfermos y los mira. Toda esa serie de condicionantes y de peace of mind que le llaman, de saber que tengo controlado totalmente mi explotación, de saber que si hay algo que pasa voy a tener una alerta. Es muy difícil también de poner en un cálculo económico. Y entra dentro de muy en el valor del producto, a mayores del retorno de la inversión. Ujú. Y varía mucho dependiendo de cada explotación. Volvemos a ver. Eh, Dos preguntas más, yo creo, como para ir cerrando por el tiempo que hemos tomado en la charla y las preguntas. Si tienen alguna idea de cuántas horas, en relación a la información que genera el sistema, si ha logrado establecer un poco con mayor precisión cuántas horas de ovulación o cuántas horas tienen estas ventanas de ovulación en las cuales una inseminación podría ser exitosa. O sea, la ventana de inseminación son creo que son 23 horas, va desde las 23 horas anteriores al celo y está entre, oh, se me ha olvidado el número exacto, pero entre 7 horas antes 7 horas desde que antes de la ovulación, creo que son 16 horas. 16 horas. Lo tendría que mirar precisamente porque Y otra pregunta, dice, ¿qué opinan sobre el uso de progesterona inyectable previo a algunos protocolos de IATF o post-inseminación para disminuir las pérdidas embrionarias en la primera semana? Yo no tengo mucha experiencia con la progesterona inyectable. No está disponible en muchos países, en Estados Unidos y en Europa. Creo que solamente un país que tenía progesterona inyectable, pero no se usa con ese. Por lo tanto, no puedo comentar mucho. No le veo sentido una inyección única de progesterona porque no creo que sea una progesterona que pueda durar el tiempo que nos da, por ejemplo, un dispositivo de progesterona. Lo que sí es que hicimos un trabajo con la Universidad de Dublín ya hace algunos años para tratar de ver el efecto de la progesterona en la pérdida embrionaria y con dispositivo de progesterona, no con inyectable. Es decir, durante un periodo de 5 días. Hacíamos un prime de 5 días. Y en esos animales lo que vimos es que el embrión se beneficiaba y era un embrión más elongado, más alargado, más grande, que parecía que se implantaba mejor, pero al final no llegamos a ver muchas diferencias en cuanto al nivel de pérdidas embrionarias en el trabajo experimental que hicimos. Y si revisáis un poco la literatura, los datos son un poco controvertidos sobre el uso de progesterona o no. Durante esta investigación yo creo que si alguna cosa nos quedó clara es que no hay un efecto neto de la progesterona exógena para conseguir ese efecto. Y probablemente poner más progesterona de la que necesites, y no sabemos cuánto es ese más, o sea, queremos suplementar con progesterona a esos animales para que mantengan la gestación, pero suplementar en demasía tiene un efecto detrimental o un efecto perjudicial. Por lo menos eso es lo que nosotros vimos en ese estudio. Si tienen interés, pueden buscar esta investigación, la hizo Pat Lonergan de la Universidad de Dublín. Lonergan, bueno, os puedo mandar después de la charla si quieren el trabajo, si los que tengan curiosidad. Ok, muchas gracias. Última pregunta, tiene que ver un poco con los costos de implementación. ¿Cuánto es el valor aproximado por vaca del sistema de monitoreo, ya sea de los collares y de lo que hay que implementar en una lechería para hacer este monitoreo diario con vacas en producción? Valor aproximado en dólares por vaca quizás sería un buen dato. yo lo que creo es que eso lo podrá responder mejor la gente de MSD local, porque varía entre los países y yo no estoy actualizado cuál es el costo Ujú. en Chile, pero si tienen cualquier tipo de intención, yo creo que cualquier persona de representante de MSD Animal Health de Chile puede contestar esa pregunta, estará más Vamos a actualizado que yo.
Vamos a preguntar por el chat de la sociedad una estimación para que salga por ahí el dato. Tengo, tengo la respuesta de la que me hiciste de la ventana de inseminación. Inseminación. Eliminación. Mira, la ventana de inseminación va desde 4 horas después de la puesta de ovulación hasta 26 horas antes de la ovulación, ¿vale? Y el periodo de optimización de la ovulación es lo que llamamos desde -7 a menos 23. Ese sería el periodo verde, donde optimizaríamos la, la concepción de la inseminación. Esto un poco responde a otra pregunta que llegó, que tiene que ver con el mismo tema. Dice, ¿en todos los protocolos planteados siempre se realiza IATF o puede aprovecharse los collares para mejorar el momento de la inseminación? Yo creo que, claro, un poco responde esa pregunta también, ¿no? Aquí si quieres, Pedro, la cojo yo y tú la concluyes. Sí, sí. Sí, los collares pueden ayudar en cuanto a la inseminación a tiempo fijo en el momento en el que sería el mejor momento para inseminar ese animal. Es verdad que cuando hacemos también, y hay que tener en consideración que cuando hacemos protocolos de inseminación a tiempo fijo, puede alterar el comportamiento del animal, es decir, puede reducir el comportamiento de celo del animal porque estamos motivando a ese animal a salir en celo de una manera no normal o no natural. En algunos casos, el sistema no será capaz de detectar el celo de una manera eficiente, en otros completamente eficiente y te puede ayudar exactamente a saber cuál es el mejor momento de la ovulación. Con lo cual, yo lo que haría sería segmentar otra vez estos animales que estoy haciendo de inseminación a tiempo fijo y que el sistema ha detectado el celo, los segmento y los insemino en el momento en el que la ventana de inseminación está en verde. Estos animales que no los ha cogido, pues trabajo de una manera más fija. Eso sería un poco mi recomendación veterinaria. Pero Pedro. No, yo estoy de acuerdo. Además, un poco lo que ponías en el slide de dejar que las vacas sean vacas, ¿no? O sea, de alguna manera, el sistema de monitoreo que no es invasivo nos está dando la información y nos alerta para hacer una actuación concreta. Entonces, yo estoy convencido que si dejamos que los animales ciclen y tenemos un sistema tan bueno como el sistema de monitoreo que nos va a detectar que los animales están en condiciones óptimas para ser inseminados, yo creo que no necesitamos nada más. Necesitamos protocolos de fertilidad para esos animales en los que eso no sea así. Y usamos el sistema para que nos dé información sobre qué animales necesitan ese tratamiento adicional. Voy a complementar una pregunta que no se había contestado del equipo de MSD Chile. Felipe de la Fuente nos comenta que para el sistema premium, me imagino que es el que considera salud, nutrición y reproducción, el valor aproximado por la implementación por vaca es cercano a los $200. $200 por vaca más o menos, pero obviamente para afinar esos valores tendrían que los interesados comunicarse con algún agente zonal de MSD o con el mismo Felipe de la Fuente de MSD que está en el chat de la sociedad. También me complementan que hay una versión que tiene un valor menor que solamente involucra la reproducción. Y en la medida que uno va ascendiendo o mejorando, digamos, la capturación de información, obviamente el valor de la implementación es más alto. Yo creo que estamos con las preguntas. Le agradezco mucho la charla a don Pedro Rodríguez y Juan Pedro Campillo. ¿Ya? Quedó muy claro el tema de esta implementación tecnológica y los beneficios que puede traer a una explotación, sobre todo lechera. Y dejo a Gabriela para que cierre y nos dé la salida de la actividad. Sí, muchas gracias a todos por sus dudas y por participar activamente hoy día. Y nada, los dejamos invitados a nuestros próximos congresos, que son en noviembre de este año, el nacional, y el latinoamericano el próximo año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro y Juan Pedro, por su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches para ustedes. Y gracias a todos por venir.
colegas de Latinoamérica. Aquí desde Puerto Varas, que es uno de los corazones de la ganadería en Chile, y como presidenta de la Sociedad Chilena de Huillatría, quiero hacerles una invitación a participar en nuestro siguiente congreso, a que vengan y participen de esta actividad que es relevante a nivel latinoamericano. Y qué mejor oportunidad que estar aquí a la falda de unos volcanes maravillosos, una naturaleza privilegiada a la orilla del lago Llanquihue, ríos, cascadas y bosques, y está lleno de naturaleza exuberante. Como presidenta de la Sociedad Chilena de Huillatría y junto a nuestro colega Francisco Lanuza, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Huillatría, queremos invitarlos a participar del siguiente congreso que se realizará en Puerto Varas. Muy buenas tardes desde acá del sur de Chile, un lugar privilegiado para la ganadería de leche y de carne, de ovinos. Los saludo muy cordialmente y acepto la invitación que me ha hecho la presidenta a poder venir y participar activamente desde la Latinoamericana de Huillatría. La Latinoamericana conforma 9 países que son todos ganaderos y que tratamos de potenciar lo que es esta actividad económica dentro de nuestros países en el área de la agricultura. Los dejamos cordialmente invitados para el año 2025 a reunirnos en este 21 Congreso Latinoamericano de Huillatría. Muy bienvenidos.